Muchas gracias a los que nos ven por internet y a los que están aquí. Ya oramos, así que vamos a seguir el tema sobre la misma sangre para todos los humanos, la parte 2. Una misma sangre, una misma raza humana. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir más en detalle sobre cómo la genética que conocemos hoy en día, la ciencia genética, explica las variaciones entre diferentes grupos de personas. Y también vamos a tratar de reconocer que todas las personas están relacionadas desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la ciencia que conocemos hoy con la genética. Así que, y más de eso, las preguntas que vengan, pues las atendemos. Había una de la semana pasada que Julia, yo había comentado de que la Biblia solamente, cuando habla de la raza humana, no le atribuye ni si es blanco, si es negro, solamente habla de una sola raza. Y ella me acordó que en la versión de Reina Valera, de la versión del 60, dice que hay razas de gigantes. Raza de gigantes. La palabra que se utiliza para raza de gigantes, que se traduce así, en realidad se llama descendencia de gigantes. Es como si fueran los hijos de los gigantes o los nietos de los gigantes. Así que cuando en la Biblia ha habido traducciones el mensaje que uno debe hacer del Evangelio, en Mateo 28, Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura", y por todo el mundo. Entonces, la palabra que utiliza es etnia, y por todas las etnias, predicar el Evangelio a todas las etnias, a todos los grupos de personas. En vez de raza física, está hablando de cultural. Predica donde haya diferentes culturas, predica el Evangelio a todo el mundo, pero es una sola raza humana, ¿no? Ese es el énfasis bíblico que queremos, que Pablo nos trajo, lo discutimos la vez pasada, donde Pablo le dice: mira, porque de una sola sangre creó a todas las naciones de la tierra, a partir de Adán y Eva. Gracias, Señor. Bueno, vamos aquí a ir a algunas cositas que, como introducción, algunas personas piensan que debe haber diferentes razas de personas porque parece que haber diferencia entre varios grupos, como el color de la piel, la forma de los ojos, el tamaño, la forma de la cara, también podrías decir. Sin embargo, la verdad es que estas son llamadas características raciales. Son solo variaciones entre los grupos de personas. Estamos usando grupos de personas en vez de raza, que es el nombre que utilizan en muchas aplicaciones de trabajo, porque queremos hacer el énfasis de que todos somos humanos y que estamos al mismo nivel. Y ese es el énfasis bíblico, ese es el énfasis que Pablo le dio. Somos una sola sangre, vinimos todos de Adán y Eva, somos todos descendientes de los que sobrevivieron el diluvio. Y por lo tanto, las variaciones que vemos entre nosotros, pues mira, son variaciones, son características raciales, pero son variaciones entre grupos de personas. Vamos a ver algunas de ellas hoy, si Dios lo permite. Si uno fuera a cualquier parte, llevar a dos personas a cualquier parte del mundo, han descubierto que las diferencias genéticas entre las dos personas serían alrededor del 0.2% en sus genes. O sea que tú tienes 99.8% que somos iguales en los genes. Pero hay un 0.2 que hace que este grupo que se cree de Europa sea diferente a este grupo de África. Es sencillamente que somos la mayoría, somos familia, somos la misma raza, porque diferente a los perros tenemos diferentes cromosomas, diferente a los monos o a los simios, que antes por la apariencia había gente que alegaba que éramos descendientes de ellos.
ahora te encuentras que no, que ellos tienen características diferentes, que hace variación mismo entre los simios, de el orangután hasta el chimpancé o el gorila, el que son diferentes. Y en el caso ellos son diferentes entre ellos genéticamente, o un gorila puede juntarse con un chimpancé, por ejemplo. Un gorila puede juntarse con un chimpancé, tienen el mismo número de cromosomas, pueden reproducirse entre ellos, pero no pueden hacerlo con los humanos, o con los perros, o con los gatos, porque tienen cromosomas y características diferentes. Es lo que se llamaría un tipo de raza, ¿no? O especie, o en hebreo se llama min, que es un tipo de familia. Y de ahí, la familia permite diferentes variaciones. Lo habíamos visto antes con los perros, con los caninos, lo vimos con los gatos. Puede ver de gatos hasta leopardos, que tienen los mismos tipos de genética, pero hay variaciones. Igual con los humanos, el pigmeo, que puede ser 3 pies, hasta los Shaquille O'Neal, ¿verdad? Que son 7 hasta 7 pies y medio. Y claro, como el baloncesto ha sido popular ahora y hay dinero, hay mucha gente que viene de todas partes del mundo. Y vemos ese tipo de variación, pero son humanos, todos son humanos. Ahora, por lo que sabemos, por la genética que sabemos, desde 1950 para acá, ahora se puede ver al microscopio lo que sería la genética humana, y entonces vamos a ver que lo que han hecho es que han calculado de millones de genes que hay, aproximadamente 50, 60 están todavía tratando de entender, son los que definen la apariencia física que tenemos, pero las características humanas que hacen que nos reproduzcamos y que tengamos conocimiento, creatividad, esos son 99.8%. O sea que en realidad tú puedes decir, todos los seres humanos son mi familia, y hay unas variaciones dentro del mismo grupo de personas. Esos estudios de genética que se están promoviendo tanto para saber de dónde son tus orígenes, ¿eso es un fraude o eso es real? Porque si la diferencia es 0.2%, ¿cómo ellos pueden decir que, por ejemplo, yo soy tanto por ciento de tal raíz y tanto por ciento de este otro grupo? ¿Eso realmente es verdadero? Bueno, lo que yo he podido ver es que es un estimado, porque lo que están tratando de decir es, en este lugar del planeta hay personas con estas características, con lo que se llama melanina, o un pigmento más negro. Están mucho localizados en África. Y los que tienen un pigmento más marrón diferente, más claro, ¿verdad? Hay un grupo localizado en Europa. Entonces tú dices, y tú estás aquí ahora y te analizas, bueno, tú tienes características que van más con este grupo que con este grupo. Pero son estimados, ¿no? Tú no puedes decir claramente de dónde surgió. Es más bien, ellos hacen comparaciones y están haciendo un negocio. No lo puedes coger en serio. Lo promueven como algo tangible. Sí, como algo físico, pero desde el punto de vista de nosotros, bíblico, todos somos la misma raza, la misma gente. Jesucristo murió por los que pecaron después de Adán y Eva, y somos todos los humanos que estamos en eso. Jesucristo murió por todos los humanos, incluyendo todas las etnias o los grupos diferentes. Entonces, de nuevo, normalmente se le está tratando de las razas
pero el punto de vista bíblico es no somos una sola sangre, la sangre es diferente a la sangre humana y sirven todos esos grupos de gente, la misma, el mismo tipo de características de la sangre y los mismos tipos de características de especie o de tipo o de familia genética, la raza humana. Por ejemplo, la otra cosa es que se hizo comparaciones entre grupos como caucásico y negroide y también dentro del mismo caucásico, y entonces dentro de los mismos grupos se encontró que es el 0.12% de la variación biológica humana. O sea que dentro de lo mismo que tienen la tez más clara, tú ves que también hay variación, que son similares. Pero mayormente, si tú le quitas el punto, lo pones a 0.02, tienes 99.8% que son similares. Los genes. Eso no lo sabía Darwin, eso no existía. Hasta hace poco todo se miraba a raíz de la apariencia externa. Ahora te das cuenta que la información que hay en tus células es la que determina qué especie tú eres. Tú no eres una abeja, tú no eres un perro, un canino, tú no eres un felino, tú no eres un chimpancé o de la raza de los primates. Tú eres lo que se llama Homo sapiens en manera científica, o la raza humana. O sea, el punto es que comparado, cuando tú vienes a ver 0.02, las variaciones que hay que determinan tu estilo, hay más cosas semejantes que cosas diferentes dentro de tu mismo grupo de personas. Incluso la característica es, si hay una persona con tez más blanca, ¿verdad? Está buscando una combinación de tejidos para un trasplante de órganos, por ejemplo, la mejor combinación puede venir una persona de tez negra o al revés, ¿eh? O sea que no hay, el color de la piel o la apariencia no determina cuán bien puede asemejarse tus tejidos internos, sino que es sencillamente algo externo lo que estamos viendo. De nuevo, la única razón por la que muchas personas piensan que hay diferencias es porque han sido educadas en una cultura que les ha enseñado a ver las diferencias de esta manera. Todos hemos sido criados ahí. En muchos de nuestros países dice mejora la raza, dando a entender que hay unas razas superiores a otras, o que las de color tez más blanca son superiores a otras. Y eso es un punto de vista completamente que viene de la evolución, donde la evolución trata de poner que había unas razas mejores que otras, o un tipo dependiendo del color, las características externas, que unas eran superiores a otras. Pero de acuerdo a la Biblia, todos los humanos somos descendientes de Adán y Eva. Solamente existe una raza biológica. Todos los seres humanos en el mundo de hoy están clasificados como Homo sapiens, mismo género, especie y subespecie, ¿no? Lo curioso es que en el año 2000 fue cuando se completó lo que se llamó el proyecto del genoma humano, tratando de entender todos los genes que había dentro de los cromosomas humanos. Y lo que encontraron es que había una sola raza, la raza humana. No había características diferentes para los que tenían un color más blanco que otro o un color más negro que otro, sino que eso era una de las variaciones que te daban grupos dentro de la misma raza humana, pero no es algo que te hacía la programación diferente. Y uno puede ver en diferentes familias que hay desde bien blancos hasta bien negros, y todos son familia, primos, hermanos, tíos. Correcto. O sea, el énfasis aquí es que tenemos
ideas culturales que han sido enseñadas y en algunos sitios se siguen enseñando, versus el detalle bíblico que ahora ha sido confirmado por un montón de investigaciones científicas que tú puedes reproducir, o sea, que puedes volver a ver. Tú puedes meterte un microscopio y verlas. Y entonces es importante tener esa información porque la verdad te hará libre, ¿entiendes? La verdad te hará ver las cosas de manera correcta. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, ser discípulos de Cristo que digan la verdad y la miren de manera correcta. Vimos la vez pasada que si hubo al principio un mismo grupo de familias, pues esa familia tenía unas características similares, pero tenía el potencial de tener la variación que vemos ahora, igual que había unos primeros caninos, un tipo de perros que pudo dar lobos y pudo dar chihuahuas ahora, a través de varias generaciones. Tenían la variedad genética. Y la Biblia te pone un evento que puede proporcionar la base histórica para la formación de tales personas, lo vimos la vez pasada. Hay información en el genoma humano, en los genes que tenemos, que son millones, posibles de millones de combinaciones, y sin embargo todos los humanos tienen el mismo color de piel. Eso suena medio raro, pero lo que pasa es que todos tenemos un pigmento que es mayormente marrón o brown en inglés, llamado melanina. Por ejemplo, de manera casual o en la vida diaria le llaman blanco. Tú eres de raza blanca, pero blanco, si fuera ahora, esto es blanco. Yo soy blanco. Me dicen raza blanca, en realidad son un tipo de color marrón. Dependiendo si tienes poca melanina, eres más color claro. Y si tienes mucha melanina, eres color, lo que se llama negro, pero en realidad es un marrón más fuerte, ¿no? Esa sería la palabra, lo correcto. Lo que pasa es que no suena natural en nuestro diario vivir, ¿no? El otro día, Lilia, que acaba de cumplir 4 años, pero hace como 4 meses, me dijo, todos mis primos tienen la cara brown. Pues mira, no está equivocada. Pero solamente me dijo la cara, o sea, no me dijo son cara. brown, me dijo, they have brown faces. En general, el color que vemos en nuestras piel se forma de un pigmento de melanina, y hay otros detalles, pero que son un porcentaje bien pequeño, pero básicamente es un color marrón, o sea, para que ser más claro ahí. De nuevo, mucho marrón se llama negro, un poco de marrón se llama blanco. En realidad ningún ser humano realmente es negro, ningún ser humano es blanco. No Los hay albinos. colores. Los albinos. Albino es la que le falta, No tienen color. no tienen color, y ahí los ve el color que Eso es que no tienen melanina. no tiene melanina. El cuerpo no le produce melanina, Sí. correcto. Wow. Si no hay, Son bien Mira, frágiles. o sea que básicamente hay diferentes tonos. Mira, la melanina entonces sirve para proteger porque dicen de los albinos son bien delicados en su piel. Sí, sí. Exacto. Y no ven tampoco bien. No pueden ver en el sol. Ujú. Y lo lindo es que no solamente en los humanos, sino en los caballos también Hay muchos humanos, hay muchos animales que hay caballos albinos. Sí. sí. Ujú. ¿Ellos también tienen melanina? Blancos, Correcto. con ojos azules. Sí. Ajá. Pero tienen muy poca visión. Y no tienen la fortaleza del caballo más oscuro. El Sí. caballo. El concepto bíblico es que Ellos. lo ideal fue al principio de la creación, y ahora está habiendo cambios en diferentes especies que se van deteriorando, van empeorando algunas características, y de nuevo todavía Dios compensa, porque si tú mezclas macho y hembra, que uno tiene unos genes mejores que el otro, Dios hace que los mejores genes son los que sobrevivan.
y sigan a la próxima generación. Yo recuerdo que en Cuba habían, por ejemplo, mujeres blancas, por así decir, que no pudieron darle de amamantar a los hijos y cogían a la nana. Y la nana era de color negro y ellas amamantaban a los bebés. Eso es correcto. Eso ha ocurrido en varias... Sí. Aquí también en los Estados Sí, Unidos. ha ocurrido, correcto. O sea, la leche es humana, en el caso de las mujeres, Sí. y pueden ser transmitidas Y el a bebé los no cambió bebés. de color. Correcto. No, es, de nuevo, el color externo no cambia las características internas de los órganos. Eso es lo curioso que se vio aquí. Dice, supongamos que los genes dominantes, que los genes que se manifiestan, que ves afuera, las características se llaman genes dominantes. Los que pueden estar dentro de ti, pero que tú no has visto, se llaman los genes recesivos. Así que hay genes que tú no has visto, pero que si tienes una generación nueva, tus hijos, tus nietos, pueden manifestarse cosas que estaban dentro de ti, pero que en ti no se manifestaron. Eso se llama los genes recesivos. Así que Adán y Eva fueron probablemente de un color marrón medio, se asume, ¿verdad? Con genes dominantes y recesivos para el pigmento melanina en la piel. O sea que tenían de todo, tenían la mezcla completa, pero ellos no se sabe cuál era la que tenían. Los niños que ellos produjeron, ¿verdad? Recibieron todos los genes dominantes, terminarían teniendo mucho color y serían muy oscuros si todo lo que recibieron fue los genes dominantes de mucha melanina. Y si vamos a ver aquí, si hubo niños que recibieron los genes que eran de menos melanina, pues entonces eso iban a hacer solamente con un poco de color y sería muy pálido. O sea, no eligieron la traducción, lo dice muy pálido, más claros en su piel. O sea que las mezclas, cómo se fueron por el mundo, pues el punto en que Dios las mandó porque no hablaban el mismo lenguaje después de la Torre de Babel, pues empezaron a haber más variaciones en esos grupos, pues, y a tener ciertas características porque se tenían que casar y entrelazar entre ellos mismos. Entonces estaban ¿verdad? Los que tienen la mezcla, serían del color pardo medio, pardo es color marrón, ¿no? Entonces no es solo negro y blanco, ¿no? La sombra de la piel de una persona, no la sombra, El tono. el tono de la piel de una persona, lo que está en el exterior no debe de ninguna manera invocar ningún tipo de prejuicio o comentario racista. Sí. Desde el Sí, punto de sombra. vista bíblico, sí, no me fijé. Que lo tradujo Google. No me fijé bien. No, yo reviso todo, pero esta vez no lo fijé. Y lo repetí. Ok, ¿qué diferencia veríamos en nuestro mundo si la gente reaccionara de acuerdo con los principios bíblicos? ¿Qué veríamos? Bueno, primero que no habría racismo. Correcto. Amor y tolerancia. Exacto. O sea, que todos los seres humanos somos iguales ante Dios y todos sabemos que necesitan la salvación, ¿verdad? Todos debemos construir nuestro pensamiento sobre la autoridad absoluta de la palabra de Dios, juzgando todas las creencias y actitudes contra la enseñanza clara de lo que nuestro Dios creador nos enseña. Porque hubo gente usando la Biblia para justificar diferentes maneras de que las razas eran diferentes, ¿verdad? Y que unas razas eran superiores a otras. Estamos hablando de que aún hasta el año 1980 en Serbia, en lo que era Yugoslavia, hubo gente matando a otros porque eran de diferentes etnias y diferentes... O sea,
y obviamente el ejemplo más grande es el de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, que claramente puso un programa de exterminio, creyendo que la raza aria era más grande, era mejor que la raza judía, aunque eran del mismo color, aunque habían estado generaciones en las mismas naciones, nada más porque tenían otro tipo de pensamiento o religión. O sea que Y no solamente fue contra los judíos, fue contra otros grupos también. judíos, negros, todos los que fueran, Testigos de Jehová, homosexuales, todo. todos, o sea, un grupo. Y el verso que vamos a enfatizar en hoy, para terminar esta parte, es que lo que el Señor le dijo a Samuel cuando estaba él buscando un rey para Israel. Él le dijo que tenía que dejar a Saúl y buscar un rey nuevo, y fue a la familia de David, que había varios hermanos, y él no entendía que David, ¿cómo va a ser David? Y el Señor le dijo ¿qué? No busque por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Dios mira el interior. Todos los seres humanos, Dios mira el interior. No mira el tamaño, no mira el color, no mira la apariencia de los ojos. Entonces, cuando nos dice ir por todo el mundo, ir por todas las etnias, ir por todos los tipos de personas, pero una sola raza, una sola sangre, la humana, ¿no? Ese es el punto de repetirlo, porque a veces tú tienes que venir con principios que se van más allá de lo que todavía en muchos lugares la gente acepta como real. No, la Biblia te pone que no, somos iguales, todos los seres humanos somos iguales. Viendo un poco sobre la historia de dónde vinieron, en el caso de Estados Unidos, muchas de estas cosas. O sea, piensa que para 1850 en adelante empezaron las ideas evolutivas a ir sobre el mundo. Pero en 1904 hubo un explorador que trajo un pigmeo de Sudáfrica llamado Otavenga. Luego lo pusieron en una jaula con un orangután en el zoológico, en Nueva York, para que la gente pudiera venir y ver la similitud. Todo un desastre. Míralo aquí, en 1904, este explorador trajo uno de los pigmeos, y es una historia bien triste porque su esposa y sus hijos los mataron, ¿verdad? Lo trajeron a él de las tribus donde estaban, y eventualmente lo trajo de nuevo, lo llevaron de nuevo, lo trajeron de nuevo después de San Luis al zoológico del Bronx en Estados Unidos, porque creían en la evolución, y lo que hicieron fue que lo convencieron para meterlo en una jaula, ¿no? Y lo pusieron como él. O sea que ocurrió en realidad, había fotografía en ese momento, para que dijeran, viste, este es un descendiente, es inferior al ser humano, y es un descendiente de un mono. La gente pagaba por ver eso y escribieron un libro, El pigmeo en el zoológico. Y de nuevo, una parte triste, pero es bueno saberlo porque esto estamos hablando de 1900 a 1920, o sea, 1904. Y entonces, en 1924, hubo un empuje a través de varios periódicos, donde artículos que decían que los aborígenes de Australia eran los eslabones perdidos de la evolución. Y decían que estaban más cerca de los simios que los caucásicos, o sea, los de tez más blanca. Y el caso es que eso salió, aquí hay ahí está el periódico, y la isla del Antártico es una isla en Australia, y al publicarlo lo que hicieron fue que
fueron a cazarlos. Y lo hicieron, se calcula que hasta 20,000 pasaron por eso. A veces uno tiene que venir y ver las cosas lindas nada más, otra vez tenemos que saber ciertos datos. Yo no sabía estos datos hasta que ahora reciente me puse a estudiarlo, para que uno pueda venir y tener la perspectiva del daño que aún sigue haciendo, ¿no? Porque muchas de las perspectivas evolutivas se siguen enseñando. No han permitido el balance y estas cosas no se le menciona para saber el daño que ha estado haciendo, ¿no? Así que generaciones de niños en las escuelas de Estados Unidos en 1925 se enseñaba uno de los principales libros de texto de biología utilizados en las escuelas públicas, donde ponían que los caucásicos, los de tez más blanca, los europeos, eran la raza mejor, la raza superior. El libro se llamaba, curiosamente, La historia de la creación, escrito por un hombre que se llama Ernst Haeckel, más bien para los que tengan de... Y él usó algo en el libro que él lo llamaba una recapitulación embriónica, o en inglés Ontology Recapitulated Phylogeny, nombre científico, pero que él alegaba que cuando un embrión se desarrolla en el vientre de la madre, va en un aspecto evolutivo, como si fuera de un pescado que tiene agallas, y hasta que se convierte en humano. Wow. Y claro, la pregunta es, no sé, eso se enseñó hasta hace poco. A mí me lo enseñaron, estando yo en 9º grado en Puerto Rico. Así que yo soy uno que levanta la mano, ¿verdad? Porque en el caso de esto fue una mentira. Él lo puso en el libro, se enseñaba, era un fraude. Él cambió los dibujos que había, ¿verdad? Para aparentar que aún el embrión, cuando crees que crecía como si fuera un pescado a un ser humano, ¿verdad? Pero el detalle que estamos hablando de 1970, casi 1980, 1970, y eso lo estaban enseñando. No lo quitaron cuando ya está, se sabe que es fraude, hay un montón de... Dicen que por dinero baila el mono. Exacto. Así que él quería que la gente creyera en la evolución, y el libro que se llamaba La historia de la creación estaba siendo estudiado aún en universidades alrededor del mundo. De parte del libro dice, yo considero que el negro hace una especie, la especie más baja de los seres humanos, ¿verdad? Y aquí pues, y no puedes mirarlo a él como hombre y hermano. El gorila entonces tendría que ser admitido en la familia. Wow. Lo curioso es, decían que las tribus negras no valía la pena ni predicarle, mandar misiones para allá. Estamos hablando del libro que 1920 y pico, y no vale la pena, ese era el énfasis. ¿Todo por qué? Porque estaba basado no en la Biblia, que te dice que había una sola raza, una sola sangre, sino basada en la idea que en ese momento estaban promoviendo, y que ahora se sabe que fue un engaño, pero estaban usando, entre otras cosas, la promoción de esa apariencia embriónica, y usaban otras cosas de los fósiles que fueron falsos también. El hombre de Nebraska era un fósil que supuestamente así parecía como un bobo, como aparecen así. Y entonces fue hecho con pedazos de otros animales para que aparentara que no era humano. En ese momento no se sabía nada de la genética, o sea, no se sabía que había un código genético que te decía cuál era cada especie. Así que ahora tenemos esa información y ya eso no se puede usar. Todavía está en 1979, 80,
la iglesia bautista no le preguntaba, no le predicaba a los negros. Ellos tenían su ramificación de iglesia de negros, pero la iglesia de blancos, porque decían que los negros no tenían alma. Wow. Falso, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, pero sí, ha habido muchas variaciones y ha habido mucho dolor. En 1960, cuando vino lo que se llama en Estados Unidos la Marcha por los Derechos Civiles, fue precisamente lugares y estados dentro de Estados Unidos donde no permitían, no servían a gente de color con gente de tez más blanca, más clara, tratando de usar el lenguaje correcto aquí. O sea, es un cambio en piel nada más, que somos diferentes, el color de la piel. Todavía hay mucho racismo. Y todavía hay muchas familias, en muchos lugares lo hay. El detalle es saber lo que enseña la Biblia, porque tú tiras la semilla de la Biblia para que entonces nos dé la perspectiva correcta. De nuevo, no te extraña que tengamos un problema en la nación de Estados Unidos, incluso en las iglesias, porque el prejuicio y el racismo que nacieron de generaciones de enseñarle esas cosas. Estamos hablando de que yo tuve debate en 1970 hasta ahora, 30 o 40 años, en la clase de biología, sobre lo que solamente enseñaban un punto de vista que los datos ya yo sabía que eran incorrectos, pero los siguen enseñando. Así que el detalle es que la recomendación que es poner énfasis en deshacernos del término de raza y en su lugar usar el término grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas con características, con pieles más oscuras, etc. La idea es que a medida que el mundo se puede estudiar la genética y se vuelve más consciente de las cosas de una perspectiva científica real, se está dando cuenta de que solo hay una raza. Las principales diferencias son culturales, no son raciales. Deberíamos estar ahí como una iglesia diciendo solo hay una raza, todos somos iguales ante Dios, poner énfasis en eso. No ocurrió así en la mayor parte de Estados Unidos durante este siglo pasado, el siglo XX, sino que fueron algunos grupos, algunas personas que lo defendieron, pero otros no. Todos descendemos de Adán y Eva. Todos descendemos de Adán y Eva. Hay diferentes grupos de personas debido a la Torre de Babel, pero todos necesitamos la misma solución, que es Jesucristo. Y de nuevo, esto es el énfasis que yo había puesto de que la diferencia entre dos personas es de 0.2%, pero entre los diferentes grupos que se clasificaron como razas, la diferencia determinó que hubo razas es de 0.1%. Así que 0.01%, 20 veces menor. Lo mismo que habíamos visto. De una perspectiva general, todos tienen el mismo color de piel, pero hay un pigmento básico, la melanina, que da color a nuestra piel. ¿Ve? Básicamente, melanina es realmente un pigmento marrón, puede ser marrón oscuro, marrón claro o medio marrón. De ahí vienen en el caso de los que no tienen color, ¿verdad? Estoy desmarronada. Estamos desmarronadas, exacto. Vamos a darte como un marrón. Así que la idea de nosotros estamos claros, pero ¿verdad? Si viene gente, necesita ver como Dios nos ve, que nos ve por dentro, con la mentalidad, con el corazón, no con la apariencia que podemos tener. Cuando ven los europeos, los árabes, los americanos, los afroamericanos, los aborígenes, debemos mirarlo y ver a sus familiares, compañeros, seres humanos con los mismos valores y necesidades que usted posee. Versus lo que hicieron con los aborígenes, Eso fue bien cruel. pero lo hicieron. O sea, ese es el detalle. Lo mismo lo mismo fue cuando trajeron los africanos como esclavos y los vendieron como si fueran animales y los trataron como tal. Exacto. Como animales. Animales de servicio. Y de nuevo, y hay todavía hoy lugares en la tierra que lo están haciendo. Claro, ya no está
a nivel de gobierno no está reconocido, pero hay gente esclavizando por prostitución o por trabajo, hacen esclavos de otros seres humanos. Hay que ser bien malo para hacer una cosa como esa. Sí. Pero el ser humano lo han estado haciendo en el planeta Tierra. Lo leí no hace mucho, donde todos estos niños que quedaron por el tsunami y por otras razones que han quedado, las niñitas sobre todo, se las llevan para el Japón. Y en Japón hay la mayor organización de pornografía y prostitución con niños. Wow, ¿En Japón? En Japón. terrible, ¿no? Tanto que se habló, la cultura superior de Sí, Japón, pero que no. para ellos todo tiene que ser excelente. Sí, supuestamente. Ese- Pero no mira los lugares oscuros. Exacto, hay muchos lugares oscuros en todas nuestras ciudades. O sea, aún en nuestras ciudades tú vienes a ver hay lugares donde malos, ¿no? Aquí en inglés se está diciendo los tonos de color de piel, ¿no? En vez de llamarle negro o blanco, es, mira, vamos a una convención, si hay un montón de melanina, puede haber dos tipos, porque aquí estamos usando, dentro de los genes hay como 50 o 60 que determinan esas características externas, y hay millones que determinan el resto de las cosas. Esas características externas que están investigando cuál hace qué cosa, aquí la vamos a ver una que tiene un montón de melanina que es tipo A. Otra, le vamos a poner la letra B, que tiene también un montón de melanina. Y entonces tenemos la letra pequeña A y B, indicando que son, hay poca melanina. Con el tiempo, tu generación y tu cuerpo, o tus descendientes van a tener diferentes mezclas. Y todo lo que sucede es aquí. Si tú tienes AABB, y quiere decir que tienes un montón de melanina, entonces es lo que le llaman negro, o que en realidad es un marrón oscuro. Lo hemos visto. Aquí es, si utilizamos ahora que tienes AABB pequeña, significa que tiene una piel ligera, una piel de menos color, o un light brown sería, ¿verdad? Que se llamaba nuevamente blanco. Hemos visto que está el blanco, ¿verdad? Es una manera de la gente hablar, pero en realidad desde el punto de vista genético tú lo que tienes pigmentos, más o menos pigmentos en la piel. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la mezcla que tengas, puedes tener diferentes tonalidades, sería la palabra en español. Ahora, ¿qué color entonces la piel de Adán y Eva, ¿no? Al principio? ¿Qué color fue el color de ellos? Y lo que podemos ver es que, ¿qué color fue el tono de su piel, ¿verdad? El shade, en vez de llamar el color, es más bien cuál fue la tonalidad, sería de su piel. Y volviendo a eso, si Adán y Eva empezaron con todos los pequeños, las minúsculas, ¿verdad? Entonces ellas serían de tonalidad clara. Y entonces su descendencia, ¿verdad?, hubiera sido toda clara. Solamente ellos tuviesen de esos genes. Pero lo que ha sucedido es que si Adán y Eva todo lo que tenían eran genes grandes de melanina, A mayúscula y B minúscula. De mayúscula.
Dijiste B minúscula, decía. A mayúscula y B mayúscula. Exacto. Okay. Entonces ellos empezarían a tener los colores brown oscuro, lo que llamamos negro, y entonces toda su descendencia sería de color negro. Y no habría... De tonalidad oscura. De tonalidad oscura. Estamos bien acondicionados. Sí, estamos bien acondicionados. Por lo tanto, lo que vemos es que tuvieron los primeros seres humanos. Tuvieron toda la combinación, y con esa combinación, entonces, tú puedes tener en una generación o en 2 generaciones, puedes tener las diferentes tonalidades de piel, desde menos clara hasta más oscura, saliendo de los mismos padres, los mismos abuelos o bisabuelos. Igual, así, eso estamos poniendo énfasis en el color de la piel, pero las orejas, los ojos, la misma historia. La forma de la nariz. La forma de la nariz, la altura. Mi hermano siempre me dijo que yo era una negra hincha, una negra pálida. Exacto. Las variaciones genéticas están permitidas dentro del diseño de Dios. Sigue siendo humano, solamente que tonalidades o características se permiten dentro de esa variación. Tenemos aquí, me gustó esto, unos ejemplos estaba hablando del 2006, donde en Australia tuvieron 2 gemelos, uno blanco y uno negro, los 2 gemelos. Uno claro y uno oscuro. Uno claro y uno oscuro, sí. ¿Viste? Esa es la manera. Así que también esto fue en Gran Bretaña, en Inglaterra, aquí dice en 2003, Cheryl y Karen. Uno también era oscura y otra clara. Clara. El padre era de Jamaica, tenía la piel oscura, y la madre de Inglaterra con piel clara. Y ellas fueron gemelas y nacieron así. Qué chévere. Así que algunas personas, o sea, queremos llamarlo grupo de personas en vez de llamarlo razas, ¿verdad? Porque solamente lo que cambia es el tono de la piel, ¿verdad? Algunos lo tienen más oscuro, otros lo tienen más claro. De nuevo, poniendo el énfasis en la piel, que es fácil de ver y caracterizar. Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, la Biblia nos dice, habla de una torre de Babel, donde los hombres trataron, hablando un solo lenguaje, de construir algo que llegara al cielo, porque temían que Dios viniese de nuevo a destruir la tierra por un diluvio. Claro, Dios le había dicho que mientras, de aquí en adelante, mientras haya sol, iba a seguir la tierra, iba a seguir el invierno y el verano, iban a poder sembrar. O sea que Dios le había dado esa promesa a Noé, y le puso el arco iris como señal del pacto. Ahí está. ¿Okay? Pero los hombres que salieron de eso estaban tan temerosos, los descendientes de Noé, que la mayoría no creyó. Por lo tanto, quisieron hacer algo tan alto que no lo iba a alcanzar si Dios volviese a repetir el diluvio, aunque Dios le prometió que no lo iba a volver a hacer. Así que hay una nota aquí para nosotros, es que desde el punto de vista bíblico ahora hay mucha controversia o mucho, ¿cuál es la palabra? Sería mucho pronóstico de que puede haber un cambio climático de tal manera que mate a todos los seres humanos. Dios le dijo a Noé que no iba a ser así. Que no iba a ser así, que iba a haber fuego al final, después del juicio, ¿verdad? Nos explica en otras partes de la Biblia. Pero que mientras tanto iba a haber una secuencia de vida.
O sea que no vamos a ser destruidos por agua, ni los van a subir de tal manera el mar que nos va a matar, aunque podría haber cambios en las costas, pero no va a destruir la raza humana como tal. Así que cuando vemos de un punto de vista solamente de las características del color de la piel, Dios dio diferentes lenguajes en Babel y hizo que la gente se dividiese y se fuera lejos de uno del otro, ¿no? Y cuando lo vemos de lo que se le llama en un cuadro, de nuevo, A es mucha melanina y B es poca melanina. Cuando lo vemos en términos de todas las posibilidades que pueden haberse mezclado, recuerda, aquí lo estamos haciendo con 2 de los genes, asumiendo que son 2. Hasta ahora han detectado que pueden ser hasta 60. O sea, que aquí hay ciertas combinaciones, pero cuando tú pones 60 combinaciones, que de esas determinan las características externas de nosotros, tú lo que entiendes es que puede haber billones de modificaciones que todavía no hemos visto. Hemos visto del pigmeo hasta los Shaquille O'Neal y entre medio un montón de diferentes características, pero aún puede haber más. Básicamente cuando empiezas a mezclar, ok, si tengo este grande y este pequeño, mucha melanina aquí, poco aquí, tú empiezas a tener un montón de mezclas de tonalidades. Si imaginas que un grupo de gente se fue para un lugar, entonces puedes ver que si un grupo de gente en África puede haber tenido un tipo de piel más oscura, porque tuvo estos tipos de genes que tenían mucha melanina, igual que en algún tipo en Australia, se quedaron con un tipo más oscuro. Y por otro lado, puede haber producido aquí, cuando tienen tipo de melanina diferente. Mira, Laura Escobar. Laura Escobar. Mira la que dice. Pues tú te vas a encontrar todas las variedades, ¿no? Y obviamente aquí el énfasis ha sido en la piel, pero piensa que esto puede ser pelo, nariz, etcétera, o sea, las características. Así que, desde el punto de vista, este es el principio, ¿eh? Ahora, ha habido varias preguntas a través del tiempo y dependiendo cuando en el pasado ha habido incluso leyes prohibiéndola. Hubo leyes prohibiendo en Estados Unidos el matrimonio, lo que llaman interracial, entre personas de diferentes colores. ¿Por qué? Porque el pensamiento que venía era que tenías una persona que era de una raza superior, tenía características superiores a otra. Desde el punto de vista bíblico y biológico ahora sabemos solamente de una raza. ¿La Biblia dice algo sobre el matrimonio interracial? Sí, está totalmente en contra. ¿Cómo fue? Dice que la raza salvada nunca debe casarse a sabiendas con la raza no salvada. O sea, la Biblia no te hace diferencia en términos físicos, te hace en términos espirituales. Lo que te pone énfasis es, no, hay una raza de gente salva que es por decisión individual y una raza de gente no salvada. Pero desde el punto de vista biológico solamente somos iguales y por lo tanto podríamos tener matrimonio entre seres humanos, no importa las características externas que tengamos. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas con lo que diga la gente, ¿eh? Eso dependiendo del país y ahora dependiendo del tiempo, en algunos lugares es más tolerable, pero en el tiempo pasado había incluso leyes prohibiendo eso, no lo permitían. En Virginia se prohibían los matrimonios interraciales. Correcto, porque la idea venían de una idea evolutiva que son incorrectas, no de las ideas bíblicas. Hay algo curioso que Malaquías dice
Porque Dios busca descendencia piadosa o descendencia que sea santa hacia Dios, ¿verdad? Y lo curioso es que el énfasis es que usted debe producir, o nosotros deberíamos producir descendencia piadosa que influya en el mundo para Jesucristo. Que produzca descendencia piadosa e influya en el mundo para Jesucristo. Repitiendo, que a su vez los que vengan y produzcan. Que produzca descendencia piadosa e influya. O sea que la idea del énfasis es generación tras generación, ¿no? Es transmitir la generación que sea buena hacia Dios, sea santa. En el caso de la Biblia tenemos a Timoteo, que tenemos la abuela, la madre, y entonces él transmitieron la fe hacia Dios, hacia Cristo. Entonces el énfasis, aunque haya instituciones públicas de enseñanza, la familia es la primera y la más fundamental de todas las instituciones humanas que Dios ordenó en las Escrituras. Y en el Antiguo Testamento te enfatiza que tú le enseñes estando en el camino, estando en tu casa, que le enseñes las Escrituras a tu familia, ¿no? Y a ti mismo. Así que la familia es la unidad educativa que Dios usa para transmitir el conocimiento de Dios de una generación a otra en el mundo que lo rodea. Y claro, tenemos que saber que desde el punto de vista bíblico, el hombre puede buscar a Dios o no, pero hay en el mundo donde vivimos una influencia espiritual que se llama Satanás y que quiere destruir ese pensamiento de buscar a Dios. Tenemos que estar conscientes de que existe, ¿no? Él dice, como león rugiente, buscando a quien devorar, así anda Satanás, ¿no? Y nosotros debemos estar conscientes de que eso puede venir. Así que parte de lo que ha hecho ahora mismo mundialmente ha logrado meter la idea de la evolución en todo el sistema educativo. Y lo que estamos tratando con esto es que sencillamente nosotros estamos escuchando, entendamos que tenemos herramientas para uno sembrar la palabra de Dios y dejar que Dios haga el resto. Nosotros transmitimos la palabra a todos los que podamos y Dios no vuelve su palabra atrás vacía, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La realidad es que encontramos la sociedad en general, o sea, aún hoy en día, a veces que los padres se preocupan que sus hijos o sus hijas se casen con alguien que es de una raza biológica diferente, aunque no sea tal cosa desde el punto de vista bíblico o científico ahora, pero no se preocupan tanto que son de la misma raza espiritual. Y de eso es el énfasis bíblico, ¿no? que hay en el matrimonio. O sea, la idea es que no pongamos tanto el énfasis en la experiencia exterior, sino que sepamos que Dios mira el corazón. Y si viene gente diferente, ¿necesitan amor? Sí, van a necesitar cariño, ¿no? Necesitan ayuda, necesitan al Señor. O sea, es más bien guiarte por lo que necesitan, no por la apariencia externa, ¿no? Eso también se puede dar con personas que tienen discapacidades mentales y que a veces que no se nota externamente, pero a veces sí se nota. O sea, tú ves una persona como que se ve bobita o un niño que se mueve raro y pues tiene la misma necesidad. O sea que de nuevo el verso que tenemos es el mismo que habíamos visto, para que nos quedamos, el Señor, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. No sé si le ha pasado, han estado expuestos a algunos materiales educativos que promuevan la idea de diferentes razas. ¿Usted le ha pasado eso? Bueno, no necesariamente material educativo, pero Materiales familiares. La crianza mía fue bien racista. Indicando que había unas razas superiores a otras, dependiendo del color de la piel. Okay. Entonces... Pero eso fue algo que fue de las primeras cosas que Dios trabajó conmigo. Perfecto. No hacer diferencia.
Así que, ¿por qué es importante para el evangelismo defender que todos los grupos de personas descienden de Adán? Ustedes piensan. Bueno, porque así no hay prejuicios, porque somos de la misma sangre. Exactamente. Somos descendientes del primer Adán, pueden ser salvados por el sacrificio del último Adán, que es Jesucristo. Jesús se hizo humano para morir por todos los humanos, por toda la misma raza humana, no importa los colores. Y vimos que había gente diciéndote que no eras igual, hasta menos de 100 años atrás. Diciéndote que incluso no valía la pena ni predicarle, ni mandar misioneros a esa gente. Falsamente, una falsa doctrina desde el punto de vista bíblico. ¿Es la evolución la causa del racismo, sino qué es? Definitivamente, pues se pone a que hay diferencia entre los que están más cerca al mono y los que están menos cerca, y entonces ves a la otra raza, si se puede decir así, por parte de la evolución. Entonces piensas que la otra raza es más mono que persona. Correcto. Está tratando de, quizá no que sea el origen, pero es una que fomenta el racismo, es diferente. No fue el origen del racismo, la prejuicio contra otra persona es el pecado. Caín lo tuvo con Abel y era su hermano, fue la envidia. O sea que, pero lo que pasa es que, aunque el pecado es la causa del racismo, las ideas evolutivas de raza más baja y más alta han alimentado y siguen alimentando la actitud racista. Y puede ser de blanco hacia negro, negro hacia blanco, ¿no? Porque hay entonces white only y ahora hay black only o Black supremacy. Exacto, o sea que es de ambos lados, desde el punto de vista bíblico todos somos iguales, no importa de nuevo, ¿cuántas razas hay biológicamente? Una, todos somos descendientes de Adán y Eva. Bíblicamente, sin embargo, espiritualmente hay dos razas, la raza salvada y la raza no salvada. Eso es espiritualmente. Poniendo énfasis, está bien que un creyente se case con un no creyente, ¿por qué sí o por qué no? Ya lo discutimos. Pero el verso que te enfatiza de que no, el énfasis es con los creyentes y no creyentes, es Pablo escribiendo a los Corintios, que en una ciudad como Nueva York, bien grande en los tiempos de los romanos y los griegos, dice, no se asocia íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Cuando íntimamente hablaba de relaciones de matrimonio, él lo estaba poniendo de manera bonita. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? O sea que el énfasis era no la apariencia exterior, es la apariencia espiritual. Entonces, en el espíritu tú buscas otras características, tú buscas que la persona tenga armonía contigo, que te guste, etc. Pero espiritualmente debe ser lo principal para que pueda haber armonía en el propósito en la vida, independientemente si tienen hijos o no tienen hijos, pero tienen propósitos de servir a Dios primero, ¿verdad? Sigue Pablo diciendo, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, diciendo, mira, Dios reside dentro de tuyo, aun con tus debilidades, con mis debilidades, Dios está dentro de nosotros. Y viviré, dijo, citando el Antiguo Testamento, en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre, ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De nuevo, está bien que un creyente se case con un no creyente,
La escritura es clara que un creyente solo debe casarse con otro creyente. Ese es el énfasis. No es sencillamente una opción de religión, una opción de vida, ¿no? De propósito en la vida. ¿Ven? Bueno, lo dejamos aquí. Hay muchos otros detalles, pero para el propósito del tiempo que hemos tenido hoy, pues dejamos aquí en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Señor.